Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo? Bendecidos y en victoria, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir o pasar, vivimos bendecidos y en victoria, amén. La victoria nos la dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y bueno, quiero antes de iniciar agradecerle mucho a mi hermano Armando Treyes y a Martín, que me estuvieron apoyando estos domingos. Fue de gran bendición. ¿Sí fue de gran bendición? Entonces me puedo tomar unas vacaciones de unos 3 meses, ¿verdad? Y aquí va la iglesia a seguir siendo bendecida, ¿verdad? No, muchas gracias, la verdad fue de gran bendición. Yo me conecté por YouTube y estuve escuchando y siendo bendecido también. Dios les bendiga. Y a todos, pues, qué gusto volverles a ver. Para los que no supieron, tuve una pequeña intervención quirúrgica y pues me tuvo que ausentar, pero gracias a Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso y ya estamos por aquí de nuevo, viéndoles a todos y me alegra mi corazón. Espero que ustedes también se alegren junto conmigo. Y bueno, la enseñanza del día de hoy, por ahí nos van a poner en la pantalla. ¿Cómo se llama la enseñanza? La autoridad divina de la palabra, ¿verdad? Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y antes de que me pongan el primer versículo, yo se los voy a leer de aquí de la palabra de Dios. Y los que traigan Biblia, ayúdenme también. Mateo capítulo 5 versículo 17. Se los voy a leer de aquí de mi Biblia. Los que tengan su Biblia, síganme por favor. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos, hablando y enseñando lo que era la sal del mundo, lo que era la luz del mundo, pero también empieza a hablar sobre la palabra de Dios, las Escrituras. Y empieza diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para caducarla, no he venido para cancelarla. Nos está diciendo: no he venido para abrogar la ley o los profetas, que es todo el Antiguo Testamento. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Voy a pedir que ahora sí, por favor, me pongan la primera porción en esta traducción que me encanta mucho porque es muy sencilla y muy fácil de comprender. ¿Ya está por ahí? Sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y acompáñenme por favor a leerla todos juntos. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir los propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Nuestro Señor Jesucristo está afirmando que todo lo que está en el Antiguo Testamento, Él no había venido para cancelarlo, no había venido para decir ya no sirve, sino al contrario, Él lo vino a cumplir, porque de Él se habló todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento se habló de Jesús, y Él está diciendo: no la vine a cancelar, no la vine a abrogar, la vine a cumplir para que el propósito del Padre se cumpla, amén. Y ahora vayamos al siguiente versículo, 2 de Timoteo 3:16, uno de los más famosos y también muy conocidos, no porque se parece a Juan 3:16, sino escuchen lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice así:
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! También aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo está afirmando que la Biblia es la palabra de Dios y que además es inspirada y que además es útil y que te va a ayudar para tu vida. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza para que sea Él quien nos hable. Amado Padre, gracias te damos, mi Dios, por este día. Cada amanecer, cada día es un día de tu misericordia, es un día de tu favor, es un día de tantas expresiones de amor para con todos tus hijos. Gracias te damos, mi Dios, aquí estamos reunidos como iglesia Plenitud para adorarte, para exaltarte y también para recibir instrucción, recibir enseñanza en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, en esta mañana a clarificar todas nuestras dudas sobre lo que es la autoridad de tu palabra. También a recordar que la palabra, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo y ver cómo nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, todos dieron ejemplo vivo de la autoridad de tu palabra. Y también para ver la utilidad práctica en nuestra vida, mi Dios. Gracias, aquí estamos listos para recibir tu palabra que tienes para tu iglesia y comprometernos contigo cada día más en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Repita conmigo en esta mañana, ¿estamos listos? Ok, como si hubiera desayunado. ¿Listos otra vez? ¿Estamos listos para recibir la palabra que tiene Dios para su iglesia? Y para comprometernos más cada día en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tomen sus lugares, mis hermanos. Vamos arrancando motores, amén. Vamos arrancando motores. Antes de iniciar ya de lleno con la enseñanza, ¿qué se celebra en este mes de septiembre? ¿Alguien tiene alguna ligera sospecha? ¿Cómo? ¿La libertad? ¿Qué se celebra en el mes de septiembre? La independencia de México, ¿verdad? Gracias a Dios que somos un pueblo libre y no solamente libre de un imperio, somos también como hijos de Dios libres de la muerte, libres de las ataduras del diablo, libres de las acechanzas del enemigo, si es que nos tomamos de la mano de Dios, amén. Pero también se celebra algo más en el mes de septiembre, adivinen qué, y no es mi cumpleaños, ¿saben qué es? Por favor, la siguiente diapositiva. En el mes de septiembre se celebra ¿qué? El mes de la Biblia. El 26 de septiembre de 1569, mis hermanos, Casiodoro de Reina imprimió por primera vez la Biblia en español. Y por eso se celebra en el mes de septiembre el mes de la Biblia. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén, gloria a Dios, porque tenemos ese acceso, tenemos esa libertad. ¿Sabía que hay países donde está prohibido leer la Biblia? Donde está prohibido tener una Biblia en tu casa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa gran bendición de poder tener nuestra Biblia, no solamente en un libro, también en nuestros dispositivos, en diferentes aplicaciones, amén. Y bueno, para iniciar esta mañana, ya sabe que soy muy preguntón. ¿Sí se han dado cuenta? ¿O también tienen la ligera sospecha de que les pregunto mucho? Les voy a preguntar lo siguiente: ¿qué lugar tiene para ti la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar tiene para ti la Biblia en tu vida? De pura casualidad, ¿es un solo libro más que tienes allí entre todos tus libros en tu casa? ¿O eres de esas personas que la Biblia la tienen en la entrada de su casa, así como una Biblia abierta y abierta con un salmo, como si fuera una protección especial tener la Biblia ahí abierta?
¿O es esa Biblia hermosa, bonita que traes todos los domingos a la iglesia y nada más? ¿Qué tan importante es para ti la Biblia en tu vida? ¿O sencillamente la Biblia es la voz de Dios que te está guiando, dirigiendo y ayudando a tomar las mejores decisiones de tu vida para que no solamente Dios te bendiga, sino también para que le agrademos y le adoremos a Dios con nuestro diario caminar? ¿Sí será así? Ojalá y sea así, mis hermanos. Dios quiera que así sea, porque miren, la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios todopoderoso y eterno, y es el mensaje del cielo puesto en nuestras manos como autoridad suprema. Diga conmigo, autoridad suprema. Eso es la Biblia, mis hermanos. Es la autoridad suprema de nuestra fe, es nuestra autoridad suprema de nuestra conducta y también de nuestra esperanza. Mis hermanos, la Biblia es la revelación de Dios mismo para sus hijos, para ti y para mí. Repita conmigo en esta mañana, por favor: gracias, Señor. Ahora, como si realmente hubiera despertado el día de hoy y viniera con ganas a adorar, a alabar al Señor. Diga: gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, la Biblia, para conocerte y amarte más profundamente, saber cómo adorarte y cómo agradarte más cada día, y para conocer tus planes, tus promesas para mi vida y para mi familia. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Celebramos el mes de la Biblia y lo debemos de celebrar con esa actitud, con esas ganas de conocer cada día más a nuestro Dios. Y vayamos rápidamente al primer punto. Son 4 puntos sencillos y rápidos que les quiero compartir el día de hoy. Mi esposa y mis hijos siempre me dicen: bien rápido y te tardas un montón, ¿verdad que no, hermanos? No, va a ir rápido, ahora sí. Primer punto, la Biblia como autoridad de Dios. Si me ayudan, por favor. Salmo 103, 19 dice: el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino, ¿qué? Domina sobre todos los reinos. ¿Desde dónde está el Señor dominando todos los reinos de la tierra y del universo? Desde su trono. Desde ahí está Él ejerciendo su autoridad y su dominio sobre todos. Y miren, por favor, póngame la siguiente diapositiva. La palabra autoridad viene de la palabra autor, ¿sí? Y si la Biblia tiene autoridad, es porque su autor es ¿quién? Es Dios, así de sencillo. Ahora ponga mucha atención en esto. Dios no se escondió en la inmensidad del universo, sino que Él decidió revelarse a todos los seres humanos para darse a conocer de quién era Él y tener una relación contigo y conmigo, y para que a través de la palabra de Dios, Dios hiciera cumplir a sus propósitos en ti y en mí. Amén. Ahora, sí, los seres humanos escribieron la Biblia, porque muchos critican: es que el hombre no es completamente bueno y debe tener errores. Mis hermanos, sí, los hombres le escribieron la Biblia, fueron hombres temerosos de Dios, pero el autor verdadero, quien inspiró la palabra, fue nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Él fue el que pensó darle revelación a los hombres para escribir la palabra de Dios. Ahora, existe un serio problema en la actualidad. ¿Sabes cuál es este problema? En que la mayoría de la gente ya rechaza todo tipo de autoridad. Esa es una realidad. Levanten la mano, ¿quién se acuerda? Digo, aquellos que estén más o menos de mi rodada. ¿Quién se acuerda que las personas más respetadas en nuestra juventud o nuestra niñez eran los maestros? ¿Sí? ¿Alguien le tocó? ¿O están más chavos que yo? ¿Quiénes eran más respetados? Los doctores, ¿sí? Eran muy respetados en los pueblos, en las ciudades. ¿Quién más eran muy respetados? Y eran una autoridad para tu vida. En lugares donde
donde predominaban la iglesia católica eran los sacerdotes y donde predominaban las iglesias cristianas los pastores. Había un respeto a esa autoridad que ellos representaban. Pero ¿qué ha sucedido? Apenas vi un video donde un alumno se para y empieza a golpear a su maestro. Eso nunca lo veíamos antes. Nunca se veía eso. Se respetaba la autoridad. Mis hermanos, la autoridad ya no se respeta. Se desprecia la autoridad moral, se rechaza la autoridad política, se cuestiona la autoridad en la familia, en el trabajo, en la escuela, en toda la sociedad se cuestiona la autoridad y tristemente también se cuestiona la autoridad en la iglesia, en los ministros de Dios. Y en consecuencia, ¿qué creen? También se cuestiona la autoridad en la palabra de Dios. Se ha menospreciado la autoridad espiritual. ¿Y sabe por qué rechazan todas las personas en estos tiempos y todos estos tipos de autoridades? ¿Sí sabe por qué? Porque se ha confundido la autoridad con el autoritarismo. Esa es la razón. Lamentablemente, personas que han estado en ciertos lugares de honra, en lugar de ejercer autoridad correcta, han sido autoritarios. Y por el otro lado, sobre quien se ha ejercido la autoridad, ellos han permitido que sí hayan sido autoritarios con ellos. Ahora, déjeme decirle algo y ponga mucha atención en esto. Dios no es autoritario. Dígale al que está a su lado, Dios no es autoritario. Él nunca te va a obligar a algo. Él nunca te va a forzar. Él nunca te va a exigir algo. Porque Dios nos creó con voluntad y con libertad propia de decidir. ¿Sí lo sabía? Él es un caballero. Y nunca te va a exigir nada de lo que tú no quieras hacer. Pero lo que sí Él va a hacer, que te va a enamorar. Te va a enamorar. Te va a enamorar de Él, de su palabra, para que seas atraído a Él con lazos de amor. Amén. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un caballero, es un Padre amoroso, un Padre paciente y misericordioso. Y Él, mis hermanos, si Él decide invitarnos a obedecerle, Él tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Sabe por qué? Él tiene todo el derecho a invitarnos a obedecerle sencillamente porque Él es nuestro creador. Él es nuestro redentor. Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos su perdón. Y pagó el precio, pagó por tu vida y por tu eternidad. Y sencillamente le pertenecemos. Pero aún así, el hombre, el ser humano tiene el derecho y la libertad de decidir si te sigo, si te creo o no. Dios es un caballero. Dios es un Padre amoroso. Amén. Entonces, mis hermanos, sí, Dios tiene todo el derecho de invitarte a obedecerle. Tiene todo el derecho de invitarte a seguir su palabra y aceptarla como tu máxima autoridad. Ahora, mis hermanos, yo les decía, Dios no es autoritario, pero sí es nuestra máxima autoridad, si es que tú lo aceptas, si es que tú lo reconoces. Amén. Y su palabra, mis hermanos, es el fundamento en nuestras vidas para edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio y todo lo que está a nuestro alrededor. Jesucristo, a través de su palabra, también es el fundamento de esta iglesia. Amén. Ahora vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre la inspiración de las Escrituras. Y ya lo leímos en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios.
Amén. Pasamos a la siguiente, por favor. La palabra inspirada viene del griego theopneustos. Teo significa Dios y neus respirar, soplar aliento. Entonces, inspirar significa soplada por Dios, respirada por Dios. Qué gloriosa verdad. Que la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios es respirada, es inspirada, es alentada por nuestro Dios. Amén. Ahora escuche lo siguiente: cada palabra, cada línea que usted y yo leemos de la palabra, cada promesa de la palabra de Dios lleva el aliento y el soplo del Dios Todopoderoso. Amén. Cada vez que usted la lea, lleva ese poder de nuestro Dios. Y aunque, como les decía, aunque hombres comunes como usted y como yo, pero sí temerosos de Dios, escribieron la Biblia, la mente detrás de todas estas palabras eran del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la Biblia no es un libro humano. La Biblia, mis hermanos, es la voz viva del Dios y Padre Todopoderoso, escritas en un papel y con tinta del cielo. Amén. Ahora, pero tenga cuidado con lo siguiente. Porque así como Dios es tan caballeroso y amoroso y respetuoso con usted y conmigo, la Biblia cerrada, la Biblia sin leer, la Biblia sin ser meditada, es la voz de Dios callada por usted y por mí. ¿Sí me expliqué? Si usted y yo no abrimos la palabra y se queda ahí como un adorno, si usted y yo no leemos la palabra, si usted y yo no la meditamos, estamos callando la voz de Dios para tu vida y para tu familia y tus generaciones siguientes. Esa es una realidad. Usted y yo podemos callar la voz de Dios. Entonces, mis hermanos, si no abrimos la palabra, Dios no nos habla. Si no la leemos, Dios no nos enseña. Y si no meditamos la palabra, Dios no va a transformar nuestra vida. Muchas personas se cuestionan: es que Dios no me cambia, es que Dios no me transforma, es que Dios no hace nada en mí. Yo preguntaría: ¿realmente estamos leyendo y meditando la palabra para que su palabra poderosa nos transforme? Porque Dios lo puede hacer. ¿A alguien Dios le ha transformado su vida por leer la palabra? ¿Hay al menos uno aquí que Dios le haya transformado? Sí, amén. Porque solamente leyendo, meditando, escudriñando la palabra es que Dios te transforma y Dios te cambia. Amén. Alguien, si Dios le ha transformado su vida, denle un aplauso a Dios y digas: gracias, Señor, porque tu palabra me está transformando. Al día de hoy me transforma, me bendice. Ahora, querido hermano, déjeme decirle algo muy padre, muy hermoso. La Biblia es uno de los 170 millones de libros que se han escrito en la humanidad. Me di la tarea de investigar. Aproximadamente se han escrito 170 millones de libros que se han impreso, se han editado. Entonces, ¿cuántos autores hay? Los mismos o más, porque hay libros que son escritos por más personas. Pero la única diferencia es que cuando tú lees este libro, lo abres, lo lees en voz alta, es el único que el autor está contigo acompañándote a leerla. ¿No es eso increíble? ¿No es eso glorioso? El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que se hizo hombre y que murió en la cruz para el perdón de tus pecados, es el que está presente contigo cada vez que abres, lees y meditas la palabra. ¿Quién dice amén? ¡Wow! Eso lo hace algo extraordinario la palabra. Ahora, vayamos al ejemplo que Jesús y los apóstoles nos dan de la palabra, por favor. Pero antes de eso, déjenme decirles algo. Nuestro Señor Jesús mostró reverencia y mostró obediencia a la palabra. Todos recordamos esa porción de la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo fue al desierto. ¿Por cuánto tiempo no comió ni bebió? 40 días, 40 noches. Y en ese momento de vulnerabilidad,
¿quién llegó? El enemigo. Llegó el enemigo y viéndolo con hambre, con sed, le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y no solamente le dijo eso: a ver, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde aquí arriba, porque el Señor mandará a sus ángeles. Satanás estaba citando la palabra de Dios. Y al final le dice, subiéndolo al pináculo más alto que había en el pueblo de Israel, le dice: mira, ve todos los reinos. Si postrado me adorares, te voy a dar todos esos reinos, todas esas riquezas. ¿Sí lo recuerdan? Ahora sí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su actitud? Dijo: ahora sí, ya me cansaste, diablito, ya, ahora sí. No se arremangó, ni se puso a discutir, ni se puso a cuestionarle, ni nada. Sencillamente dijo: escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomio 8:3. Y también le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. Y también le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, citando Deuteronomio 6:13. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Tomó la autoridad de la palabra y sencillamente la declaró. ¿Y qué hizo el enemigo? ¿Qué hizo el diablo? Se fue, huyó. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se sometió, se rindió a la autoridad de la palabra y solamente la exclamó. ¡Wow! Así como nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en un momento de vulnerabilidad física, tú y yo hemos estado en diferentes momentos en crisis, en situaciones complejas, ¿sí o no? Todos hemos estado en dificultades económicas, emocionales, de salud. Te pregunto, ¿te agarras de la autoridad de la palabra? ¿Te agarras de la autoridad de la palabra? Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reclamarme: Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo te ofrendo, te diezmo, te sirvo. Muchos tenemos ese mal corazón o esos malos pensamientos en nuestra vida de reclamarle a Dios por lo que está pasando, nos está sucediendo. Pero Dios lo permite con un propósito. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Este proceso que acabo de pasar, Dios me ha estado hablando mucho. Y en algún momento les voy a compartir lo que Dios me habló, pero Dios permite muchas cosas en su soberanía para enseñarte y hablarte. A veces para que tu corazón se vuelva otra vez de carne y no se vuelva soberbio, no se vuelva duro. Pero que, hermanos, utilicemos la palabra. Amén. Permítame, porque a veces se me pone rebelde también la computadora. Ya no jaló. Pero hombre prevenido, ¿qué? Dice un dicho: hombre prevenido vale por dos, ¿verdad? Y sí pasa, y a veces pasa. Entonces, mis hermanos, todos pasamos por pruebas, ¿sí o no? Todos pasamos por pruebas. Ahorita acaba de pasar algo. ¡Ay, esa computadora me la vuelve a hacer! A veces reaccionamos así. Ya una vez me había hecho gestos, ahorita se puso más rebelde, pero no me quita la paz. En nuestra vida debe ser igual. Nuestra confianza
no está en las circunstancias, sino en nuestro Dios y en su palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora sí, mis hermanos, fíjense lo que dice esta imagen que nos están compartiendo. Cuando Jesús enseña a las multitudes, les recordaba la escritura, no puede ser ¿qué? Quebrantada. Y también, mis hermanos, cuando Jesús fue cuestionado por los religiosos y los fariseos, ¿qué les dijo? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Queridos hermanos, si nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra bajo la autoridad de la palabra de Dios, si el Hijo de Dios caminó bajo la palabra de Dios, cuanto más nosotros, mis hermanos, ¿a poco nos atreveríamos a no caminar bajo la autoridad de la palabra de Dios siendo ya cristianos? Claro que no nos atreveríamos a caminar sin estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Mis hermanos, los profetas lo sabían. Miren, Primera de Crónicas 17:3, por favor. Dice la palabra de Dios: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo. Una y otra vez, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se repite: la palabra de Dios vino a mí. O también se repite: así dice el Señor. Era una forma de decir: es revelación de Dios lo que voy a decir. Más de 200 veces se repiten estas expresiones y en ningún momento estos hombres de Dios, al decir la palabra de Dios vino a mí o así dice el Señor, utilizaron palabras de su entendimiento o de su conocimiento, sino que fue inspiración de nuestro Dios. Amén. Ahora, escuche esto, querida iglesia: si los profetas, si los apóstoles, si el mismo Señor Jesucristo reconocieron con la autoridad de la palabra de Dios, también nosotros debemos reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Nosotros también debemos de reconocer la autoridad de la palabra, someternos a ella de manera voluntaria, sincera y de corazón. Ahora, vayamos a la siguiente, por favor. La utilidad práctica, el último punto y ya terminamos. Segunda de Timoteo 3:16. Ya lo leímos. Toda escritura es inspirada por Dios y es ¿qué? ¿Y es qué? Útil. Por eso es que la palabra de Dios, las escrituras, es de utilidad. Mis hermanos, ¿por qué usted y yo necesitamos cada día de la Biblia y de la palabra de Dios? No porque sea un libro de historia, aunque sí nos cuentan muchas historias del pueblo de Dios y de la iglesia primitiva, sino porque principalmente es un manual de vida. Agarre su palabra, agarre su Biblia y diga: este es mi manual de vida. Y este es el manual de vida para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Amén. Ahora, pasemos a la siguiente, por favor. La palabra, mis hermanos, nos enseña con la verdad lo siguiente: que la palabra nos redarguye cuando estamos equivocados. ¿Hay alguien que aquí nunca se equivoca? ¿Hay alguien que aquí nunca se equivoca? Yo me he equivocado mucho. Es más, estando aquí arriba me he equivocado y le he pedido perdón a Dios. Y Dios me ha redarguido. Lo último que el Señor me habló fuertemente es: no presiones a tus hijos para que se casen. ¿Alguien se dio cuenta que en algún momento yo expresé o dije algo así como para presionar a mis hijos a que ya me den nietos? ¿Sí o no? O ligeramente lo sospechó. Y Dios me habló fuerte a mí y me dijo: déjalos en casa el tiempo que sea necesario. Solamente ámalos y enséñales mi palabra. Eso me confrontó el Señor apenas. Y se los comparto porque desde este púlpito también lo comenté. Ya cásense. Y el Señor me confrontó. Y adivinen cómo me confrontó: leyendo su palabra. Dios nos confronta. ¿Y qué más dice ahí?
nos corrige cuando nos hemos desviado. Sí, hay veces que podemos tomar ideas incorrectas de lo que es la sana doctrina y Dios nos corrige de ese desvío. Y también, ¿qué dice ahí? Nos instruye en justicia para vivir ¿en qué? En santidad. Por eso, mis hermanos, la palabra es verdad. Ahora, queridos hermanos, la palabra de Dios nos sigue transformando las vidas. Al día de hoy, Dios transforma matrimonios. ¿Quién dice amén? ¿Hay aquí algún matrimonio que Dios lo haya transformado? Pastor, a mí todavía no se preocupe. Sea constante, siga adelante, siga adelante, y Dios va a transformar su matrimonio. También Dios restaura corazones rotos. ¿Alguien llegó con su corazón roto aquí a la iglesia o a los pies de Cristo? Muchos llegamos con el corazón roto y Dios sigue restaurando nuestros corazones. Pastor, pero todavía me duele. Permite que Dios, a través de su palabra, como una fuente de agua viva, te siga limpiando, te siga sanando, te siga restaurando. Amén. Ahora, también da esperanza a aquel que no tiene fuerzas. Muchos de nosotros nos sentimos sin esperanza, nos sentimos desanimados, nos sentimos como que ya se nos cerró el mundo, pero Dios te da esperanza. Yo hay veces que cuando paso tiempos difíciles termino diciendo, ¿cómo le harán los que no conocen a Dios? ¿Cómo le harán los que no pueden descansar y confiar en Dios Todopoderoso? Soy privilegiado. Eso pienso a veces cuando paso dificultades, porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero también Dios dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando abrimos, leemos y analizamos la palabra? Mire, no solo leemos letras o versículos. Cuando leemos la palabra, no solamente leemos libros, cantos, salmos. Cuando tú y yo leemos la palabra, nos encontramos con la presencia de Dios. Amén. No necesita usted venir los domingos para sentir en los cantos y en la enseñanza la presencia de Dios. Cuando usted abre la palabra de Dios en su casa y la lee y la quiere leer de corazón, la presencia de Dios está con usted. Y Dios le acompaña todos los días de su vida. Y aún en los momentos más difíciles, la presencia de Dios está ahí. Amén. Mis hermanos, nos encontramos con la presencia de Dios cada vez que leemos la palabra de Dios, y nos encontramos con la palabra viva del Dios Todopoderoso, quien nos guía, quien nos conforta, quien nos abraza y quien nos da esperanza. Ahora, eso nos pasa, mis hermanos, si abrimos la palabra, si leemos la palabra y la meditamos. Pero si se sigue quedando como un adorno en tu casa o como una aplicación más en tu celular, no va a pasar nada. Ponga atención en esto, mis hermanos. No necesitamos entender y comprender todo lo que dice en la Biblia, porque con lo que ya sabemos, sí, hay algunas cosas que hasta que lleguemos con el Padre, el Señor nos va a explicar, porque estoy seguro que usted tiene algunas dudas. Ay, ¿por qué dice eso la palabra de Dios? Como que no me cuadra, no me checa. Algunas cosas hasta que lleguemos con el Padre le vamos a preguntar, o vamos a ir con tal profeta o con tal siervo de Dios y decirle, oye, yo no entendí esta parte de la Biblia, explícame. Pero va a ser allá. Pero con lo que tú y yo sabemos ahorita y con lo que se enseña cada domingo, con las mujeres, con fogata, con todas las actividades que tenemos en la iglesia, es suficiente y necesario para entender cómo obedecer a Dios, cómo estar bajo autoridad de Dios y cómo poder honrarle. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos tener conscientes. Ahora, el Espíritu Santo, mis hermanos, nos está llamando. Y está haciendo un llamado de compromiso para usted y para mí en esta mañana. ¿Quién dice amén? ¿Dios le está hablando esta mañana? Vuelvo a preguntar, ¿Dios le está hablando esta mañana? El Espíritu Santo nos está llamando, porque no basta con decir, sí, yo creo que la Biblia es la autoridad máxima.
Es la autoridad suprema. No basta, mis hermanos, con tener una Biblia en casa o en tu celular. No basta tampoco con traerla bajo el brazo cada domingo. La Biblia, mis hermanos, me ayudan con la siguiente, por favor. La Biblia debe ser leída con pasión. ¿Qué es leída con pasión? Cuando usted ya de manera sistemática dijo, todos los días voy a leer 10 minutos la Biblia, 30 minutos, a una hora, lo que usted se haya establecido y se haya comprometido con Dios, pero resulta que ya se dieron esos 10 minutos, esos 30 minutos y dice, no, está bien bueno y quiero seguir leyendo. Esa pasión que Dios le pone por leerla, ¿sigue teniendo esa pasión de Dios? Amén, que tengamos esa pasión, mis hermanos, y también debe ser, como dice ahí, obedecida con fe. No solamente decir, lo voy a obedecer porque lo tengo que obedecer, sino porque hay fe en mi corazón para obedecerla. Y también debe ser compartida con valentía. Hay veces que no compartimos ni siquiera que somos cristianos porque nos da miedo qué van a decir de mí. Que no te importe eso, sino seamos valientes y digamos que tenemos identidad en Cristo, que somos hijos de Dios, y si nos ven bendecidos es por su gracia y por su misericordia. Amén. Y en ese momento usted comparte de Dios. Necesitamos ser más intencionales. Diga conmigo, intencionales. ¿Cuántas personas Dios no pone enfrente de ti con situaciones, circunstancias, y que tú dices, híjole, tengo el versículo que le puede ayudar, pero no, se ve bien pecador, no se lo merece? No, me las ha hecho un montón de veces, ya me tiene hasta acá. En mi vida me he cruzado con personas que me han tenido hasta acá y Dios me las pone una y otra vez. Y le digo, sí, Señor, no me gusta, no me agrada, pero le voy a compartir. Y voy a orar otra vez. Y esto y el otro. Dios lo dispone, pero tenemos que tener la valentía. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque va a levantar valientes del Señor para compartir su palabra. Ahora le pregunto, si todo esto que hemos compartido es verdad, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios con pasión? Que te querías chutar la Biblia toda la noche, que no querías ni ir a trabajar para seguir leyendo la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de la palabra de Dios? O que le mandaste, aunque sea por WhatsApp, un versículo cuando estaba en dificultad. ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a terminar, mis hermanos. Quiero invitar a los chicos de la alabanza. Y en lo que llegan los chicos y nos ponemos de pie, es tiempo de comprometernos, hermanos. Dile a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado, dile, es tiempo de comprometernos. Le voy a pedir que hagamos lo siguiente. Somos una iglesia muy loca en muchos sentidos, pero quiero que vaya con 2 o 3 personas, que no es su amiguis, que no es su comadre, ¿sí? Con alguien que casi no platica y no habla, porque no ha tenido la oportunidad de conocerle. Pero vaya y dígale, somos familia, somos iglesia, vamos a comprometernos. ¿Sí se acuerda? Somos familia, somos iglesia, vamos a comprometernos. Vaya rápido, con 2, 3 personas, pero nada más. No se pase la receta del pozole, no se pase la película que acaba de ver. Diga, somos familia, somos iglesia, vamos a comprometernos. Vaya, levántese, salga de su lugar, que no le dé pena, sea valiente, sea valiente. Nada más 3 y se regresa a su lugar, por favor. No quiera recorrer toda la iglesia, nada más 3. Pero 3 personas con las que casi nunca platica, habla. Somos familia, somos iglesia y nos vamos a comprometer con Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, Levante sus manos y adore al el mundo Señor. atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Querido hermano, querida hermana, es tiempo de comprometernos. ¿Quién dice amén? Si alguien, Dios le habló en esta mañana, el Espíritu Santo habló a tu corazón en esta mañana, te vuelvo a decir, es tiempo de comprometernos. ¿Quién dice sí, pastor? Si Dios te habló en esta mañana, quiero que hagamos 3 compromisos. Y cuando te pregunte, no digas sí, pastor, di sí, Señor, me comprometo. ¿Sí están conmigo? En esta mañana te pregunto, ¿te comprometes hoy a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios? Sí, Señor, me comprometo. Te pregunto en esta mañana, ¿te comprometes a abrir cada día tu Biblia para leerla y dejar que Dios te hable, te enseñe y te siga transformando? Sí, Señor, me comprometo. Dilo con fe. Y te pregunto por última vez, ¿te comprometes a compartir la Biblia con quienes aún no conocen las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo? Sí, sí, Señor, me comprometo. Si Dios te habló en esta mañana, ahí en tu lugar, di en tu corazón y tú solo con el Señor, ¿a qué te comprometes con Dios? Que no vas a salir de este lugar sin decirle, Señor, me comprometo ahora a esto. Me has hablado, he recibido indicación tuya, me has mostrado, me has confrontado. Dilo ahí en tu lugar, con un corazón sincero. Dile, Señor, reconozco que me falta aún disciplina, que me falta un amor. Reconozco lo que Dios ponga en tu corazón y dile, Señor, me comprometo hoy, me comprometo contigo. Adoremos al Señor, iglesia. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Levante sus manos. Decidido seguir a Cristo. Hoy nos rendimos, Señor. Nos rendimos como Jesucristo, como tus siervos del Antiguo Testamento y los apóstoles. Nos rendimos a ti, nos rendimos a la autoridad de tu palabra para ser transformados y bendecidos por ti. No vuelvo atrás, la cruz
la cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor Jesús, hoy reconocemos con todo nuestro corazón que tu palabra es viva, es poderosa y es la máxima autoridad sobre la iglesia y sobre nuestra vida. Hoy, mi Dios, amado Dios, nos hemos comprometido a abrirla, a leerla, a obedecerla, a ser transformados por ella. Haz que cada día de nuestra vida nos sometamos a la autoridad de tu palabra, no más a nuestros pensamientos, no más a nuestros deseos carnales y humanos, sino a tu verdad y a tu perfecta voluntad. Danos hoy, amado Padre, la pasión necesaria para compartir tu palabra y danos la valentía suficiente para defenderla. Que nunca nos apartemos de tu palabra, porque en ella encontramos la vida eterna y la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.